Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos ya a esta tercera semana de actividades. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades que se tienen planificadas durante esta nueva semana, ya tercera semana. Estamos ya acercándonos a la parte final de esta primera unidad. ¿Cómo ha volado el tiempo? Está pasando sumamente rápido. Espero que les vaya todo súper bien. Bienvenidos. Dicen buenas noches. Holger, ¿cómo está? Muy Dicen buenas buenas noches. noches, Angelita, ¿cómo está? Buenas noches. dicen buenas noches. José, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un gusto saludarle. Dice buenas noches. Daniel, un gusto saludarle, bienvenido. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a ver un tema que también es fundamental, algo que todo el mundo debe saber y debe conocer en función del tiempo. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo un tema que es bastante importante que lo analicemos. Todos, obviamente, en algún momento de nuestras vidas nos han preguntado en español, en nuestro idioma, disculpe, ¿qué hora es? ¿No es cierto? Y nosotros sabemos responder dependiendo en el momento que nosotros estemos. A veces le respondemos son las 9:30, son las 3:15. Hay una situación que tenemos que tener en consideración que nuestras horas están distribuidas de tal manera que se puedan entender y escribir correctamente, tanto en las horas que son AM, que obviamente son antes del meridiano, y las horas que son PM, que son después del meridiano, después del mediodía. Hay una nomenclatura especial que a partir de llegamos a las 12 del mediodía. La siguiente, que es la 1 de la tarde, se transforma en las 13 horas, las 2 en 14 horas, las 3 en las 15 horas, las 4 en 16 horas, las 5 en 17 y así sucesivamente hasta llegar a nuestras 24 horas. En inglés hay una característica fundamental para poderlas determinar dentro de las escrituras en inglés, dentro de las nomenclaturas, dicho de otra manera, en inglés de las horas, no existen las 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 o 22 horas, 23 o 24, sino prácticamente lo que va se repite, por ejemplo, tal como está escrito en este reloj que ustedes pueden observar en sus pantallas. Llegan a las 12 y hasta llega a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 sucesivamente, obviamente dentro del tiempo de la tarde, de PM, pasado el meridiano. Entonces, son las características. Y vamos a ver a continuación cómo decimos en primera instancia cuando hablamos de horas en punto, cuando hablamos de cuartos de hora, cuando hablamos de medias horas. Cuando hablamos, por ejemplo, hay una determinación que es fundamental. No sé si ustedes algún momento han tenido que decir o les han dicho. Por ejemplo, cuando está el reloj, por ejemplo, hablemos de las 2:45. Hay muchas personas que ven el reloj, ahí dice falta cuarto para la 1. Entonces, esas horas también nosotros vamos a ver y obviamente se utiliza con una preposición. Vamos a ir viendo cómo se determina, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Entonces, por ejemplo, tenemos las 11:50, por ejemplo. Entonces, faltan 10 ¿para qué? Para las 12. Y así sucesivamente vamos a ir viendo cómo funcionan este tipo de horas. Vamos a iniciar y vamos a ir hablando sobre las horas en inglés. Las horas en inglés, vamos a ver un poco de vocabulario básico relacionado con las horas. Y tenemos esta gran frase, ¿qué hora es? Esta esa es una question, una pregunta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Se traduce al inglés como What time is it? Entonces aquí nosotros podemos observar cómo es su traducción al inglés. Tenemos what, que es una question word, obviamente que se traduce como qué. Tenemos luego el verbo principal que es time, que estamos hablando de tiempo, en este caso se traduce como hora. Y tenemos en inverso, cuando estamos haciendo una pregunta, primero tenemos el verbo y luego tenemos el pronombre personal al final. Entonces dice is it, que se traduce es. Y obviamente tenemos el signo de interrogación, que ya saben que cuando nosotros hacemos preguntas en inglés, el signo de interrogación, el signo de admiración solo van hasta la parte final, a diferencia del español que se les coloca al principio y al fin. Entonces, ¿qué hora es? What time is it?
y obviamente les pueden contestar. Se utiliza para contestar, simplemente les invierten otra vez el is it. Entonces, por ejemplo, dicen it is, por ejemplo, 12 o'clock. Y yo les digo son las 2 en punto. Entonces, siempre para contestar, siempre vamos a utilizar el it is. Entonces, que se traduce como es. Entonces, ahí obviamente le estamos dando contestación a esta pregunta. Hoy estos temas nosotros ya los vamos a ir viendo, los vamos a ir analizando en el transcurso y desarrollo de la presente clase. La primera opción para decir las horas es la conocida como hora militar. Para esto solo necesitas saber cómo decir los números nada más, ya que simplemente diríamos por la primera parte la hora y a continuación los minutos y nada más. Y eso sería todo. Al igual que en el español diríamos, por ejemplo, son las 2:20. En inglés sería it's 2:20, nada más. No hay para qué hacerse bolas. Entonces, esta es la hora militar, pero no siempre nosotros vamos a utilizar esta hora militar, pues existe otra hora que es más estilizada, es una hora que les conocen como la escritura y la pronunciación de la hora académica. Entonces es la que nosotros utilizamos y ya vamos a ver. Otros ejemplos de esta hora militar serían, por ejemplo, las 14 horas 45 minutos. Aquí sí nosotros le aplicamos con las 14 horas. 14:55. ¿Cómo se dice 14 en inglés? 14. 55, 55. Entonces las 14 horas 55 serían 14:55, haciendo un espacio entre la primera cantidad y la segunda cantidad. La siguiente tenemos las 2:30, serían 2:30. 2 que corresponde a 2, 30 que corresponde a 30 y se ha acabado. 16 horas 12 minutos, la primera 16, 16. La segunda cantidad, 12. 16, 12 corresponde a las 16 horas 12 minutos, obviamente dentro de la pregunta What time is it? Y obviamente dentro de esta categoría que es la hora militar. Vamos a ver las 6:47, sería 6, que corresponde a 6, y 47, que corresponde a 47. 20 horas 15 minutos, 20 corresponde a 20 y 15 corresponde a 15. Y de esa manera tenemos la famosa hora militar. Vamos de nuevo, tenemos 14, 55 para las 14:55. 2:30 para las 2:30. 16:12 para las 16 horas 12 minutos. 6:47 para las 6:47. 20:15 para las 20 horas 15 minutos. Entonces ahí nosotros tenemos esto, obviamente, cuando hablamos de horas militares. Ojo que aquí en las horas militares nosotros sí le estamos tomando en cuenta las 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 horas y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas. Vamos a ver en la siguiente etapa cómo obviamente dejamos de lado esa utilización. Sin embargo, la opción correcta y más extendida, sobre todo en nuestras estructuras formales, como el académico o el profesional, es la que vamos a ver a continuación. Debemos tener en cuenta que para este formato, la hora, utilizamos su forma simple, es decir, solo los números del 1 al 12, independientemente sea la mañana o sea la tarde. Utilizamos solamente Utilizamos solo los números del 1 al 12. Eso tenemos que tener en cuenta. A diferencia que el anterior, le coge las 14 horas, le coge las 16 horas, les coge las 20 horas y ya se lo utiliza dentro, obviamente, del saludo militar. Pero acá en el saludo académico o profesional, acá solo utilizamos los números del 1 al 12. Y obviamente para complementar, para identificar qué sé yo, qué tiempo que estamos utilizando, sea en la mañana, AM, o en la tarde, PM, justamente utilizamos esa nomenclatura. AM para antes del meridiano y PM para después del meridiano. Y vamos a ver a continuación el vocabulario básico relacionado con las horas en punto. Cuando nosotros vamos a hablar de horas en punto, nosotros tenemos que utilizar la determinación o'clock, y eso es todo. Entonces, esa es una de las características bastante sencillas dentro de este proceso. Cuando yo hablo de las 2 en punto, yo le digo 12 o'clock. Si yo le digo las 3 en punto, yo le digo 3 o'clock. Si yo hablo de 10 en punto, 10 o'clock y así sucesivamente. Entonces, para referirnos a la hora en punto, solamente decimos it's esta primera etapa. Aquí tenemos la fórmula. Podemos decir con la contracción it's
o it is. Luego complementamos con la hora que es y obviamente rematamos con la expresión o'clock. Y eso es todo lo que tienen que hacer cuando nosotros hablamos de horas en punto. Yo puedo decir, por ejemplo, como les había dicho, son las 9 en punto. It is 9, que es la hora sobre la cual obviamente estamos hablando, con la determinación o'clock. Digo 9 en punto. It is 9 o'clock. O son las 9 en punto. Por ejemplo, yo digo en estos ejemplos que tengo acá, yo le digo, it's 2 o'clock. Yo estoy diciendo son las 2 en punto. It is 5 o'clock. Son las 5 en punto. Y también puedo decir, it is 9 o'clock. Son las 9 en punto. Y así sucesivamente. Siempre a ustedes, para que ustedes puedan responder esto, ya saben previamente qué tienen que hacer. Formularles una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? La que tenemos aquí arriba. What time is it? ¿Qué hora es? Una vez que le digan what time is it, por ejemplo, ustedes estén las 2, le dice it is 2 o'clock. O puede decir están las 5, it is 5 o'clock. Y así sucesivamente. Usted le va indicando en la hora que se encuentra, siempre y cuando que esta sea una hora en punto. Ahí utilizamos el o'clock. Recuerda que solo utilizamos la forma simple, es decir, los números del 1 al 12. Nunca vamos a decir it is 13 o'clock. Esto ya estaría mal estructurado, estaría mal dicho. Esto solo se utiliza para las horas militares nada más. Para cuando son horas académicas, esa parte está mal estructurada, ¿sí? Existen dos términos para referirnos a las 12, bien sea el mediodía o la medianoche. Por ejemplo, aquí hablamos de 12, hablamos del 12, ¿no es cierto? Tenemos aquí 12 y también tenemos aquí 12. El primer, el primer dice, obviamente, la primera expresión tenemos 12 noon o simplemente noon. Este se refiere a las 12 del mediodía. Mientras cuando yo digo 12 midnight o simplemente midnight, este midnight representa la medianoche. Esas son las características fundamentales. Midnight, medianoche y noon, mediodía. Esas son las dos determinaciones que hay que tener en cuenta. Entonces ya saben, esto siempre hay que tener en consideración cuando me refiero a las 12 del mediodía y cuando me estoy refiriendo a las 12 de la medianoche. 12 noon, 12 del mediodía. 12 midnight, 12 de la medianoche. Y obviamente esto en cuanto a esta primera estructura de las horas, como nosotros vamos diciendo, cómo nosotros vamos escribiendo y cómo nosotros podemos pronunciarnos en relación a este tipo de horas. Ahora, vamos a ver las horas con 30 minutos o lo que se conoce hora y media. Cuando nosotros vamos a hablar de medias horas, nosotros utilizamos la expresión half past. Vamos a ver cuál es la fórmula y siempre nosotros trabajamos con fórmulas para que ustedes no tengan ningún vacío el momento de revisar su módulo, en este caso el material de apoyo, en el momento de realizar alguna tarea, ustedes no tengan ninguna duda, aquí está toda la explicación. Cuando queremos decir que una hora y media, debemos decir lo siguiente. Por ejemplo, tenemos esta fórmula. Primero, siempre con el verbo y el pronombre personal y el verbo to be. It is, o su variante, que en este caso es la contracción, it's. Luego, la expresión how pass. Ojo, esta va segunda, va en medio. Half past y por último la hora a la cual estamos haciéndonos referencia. Entonces, esa es la estructura, lo que nosotros debemos utilizar cuando hablamos de medias horas. El verbo it is, la conjugación it is, luego le sigue la expresión half past y obviamente la hora que es. Por ejemplo, yo digo it is half past one. ¿Qué estoy diciendo? Es la 1:30. It is half past seven. Son las 7:30. It is half past 11. Son las 11:30. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo cómo nosotros hacemos. Aquí, por ejemplo, si yo quiero dividir, yo quiero identificar de acuerdo a esta fórmula que tengo yo acá arriba, ahí ustedes pueden ver que primero yo tengo la conjugación del verbo to be, en este caso it is. Luego tengo la expresión how past. Entonces, how past, obviamente, de acuerdo a los colores de la fórmula. Y por último, la hora a la cual hago yo referencia, que se encuentra siempre en la parte final, en este caso que es one. It is how past one.
o también puedo decir it's 7:30. Y obviamente y así en el último le voy colocando las horas que sea, siempre y cuando que estas obviamente correspondan a qué, a horas que ya tienen transcurrido 30 minutos. 1:30, 2:30, 3:30, 8:30, 10:30, 11:30, 2:30. Así sucesivamente en el horario que se encuentre. Esto en cuanto a las expresiones, obviamente con medias horas, con 30 minutos. Entonces aquí hemos visto en la primera etapa el término o'clock, que es hora en punto, y también hemos visto la expresión para decir medias 30 minutos o horas y media, que es half past. Esas son las dos primeras determinaciones que hemos ido analizando. Pasamos a la siguiente parte, pasamos a la siguiente, tenemos horas y cuarto, las 2:15, o las 2:15, la 1:15, las 3:15, las 8:15, las 9:15, las 11:15, las 12:15 y así va secuencialmente. Ustedes verán, una vez más les recuerdo que cuando vamos a hablar o vamos a determinar horas académicas, ¿qué es lo que hacemos? No hay, como tenemos en la versión de la hora militar, las 13, 14, 15 horas acá, obviamente repetimos. Llegamos a las 12 y regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con la diferencia que cuando hablamos de mañana, hablamos con la extensión AM, que es AM, o cuando hablamos de tarde con PM, que es pasado el meridiano o lo que es en la tarde. Pasamos a la siguiente determinación, como les había dicho, y que es los cuartos, el quarter past, las horas y cuarto, las horas que han transcurrido 15 minutos. Para hablar de 1 hora y cuarto decimos bajo la siguiente fórmula. Igual, sigue estando primero it is. Y dices la primera estructura, luego la expresión quarter past. Siempre va a estar esa, al igual que hicimos con half past, ahora va a estar quarter past. Y al último va a estar la hora a la cual hace referencia, sobre la cual está transcurrido los 15 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos it is 12:15. ¿Qué estoy diciendo aquí? Son las 2:15. Es lo que estamos diciendo. Perdón, 12, 12. Estamos hablando de 12. It is 12:15. Son las 12:15. Estamos hablando de la primera determinación. La siguiente, it's 3:15. Son las 3:15. La siguiente, it's 2:15. Son las 2:15. Y así podríamos escribir cualquier estructura. ¿Cómo está conformado de igual manera esto? De acuerdo a la fórmula. Primero tengo el verbo, la conjugación del verbo to be, la forma it is, que obviamente si nosotros hacemos un poco de recuento, nos permitía utilizar para sustantivos incontables. Estamos hablando de time, estamos hablando de tiempo y por ende el tiempo es un sustantivo incontable. Por ende está correctamente utilizado. Si nosotros queremos hacer referencia, recordarnos lo que nosotros vimos en los niveles anteriores en función de la utilización de los pronombres personales. Recordemos que IDIS es la tercera forma de las personas que se encuentran en tercera persona. Entonces, ahí obviamente tiene una variante. Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos aquí, de acuerdo a las horas, tenemos la conjugación del verbo to be, que en este caso es el pronombre más el verbo is. It's, tenemos la contracción. Luego tenemos la expresión quarter past que determina que ha pasado 15 minutos, que han pasado 15 minutos sobre una determinada hora. Por ende, obviamente ya saben, tenemos que determinar qué hora es. Para eso se le coloca al final de la hora sobre la cual estamos hablando. It is 12:15. Son las 12:15. ¿Por qué se lee así? Porque este quarter past viene a ser una característica como adjetivo. Y ya sabían cómo se lee cuando yo, o cómo se traduce cuando estoy hablando con este tipo de estructuras. Primero yo le leo la primera estructura que es en este caso la conjugación del verbo to be. Yo digo it is. Y de ahí me voy hasta el final. Me voy al sustantivo. En este caso tengo 12. Dentro de las estructuras me voy al final, digo 12, el número. Y de ahí regreso a quarter past, que son el cuarto de hora. ¿Cómo le traduzco? Yo digo son las 12:15.
Entonces, esa sería la forma de traducir. Y también para el nivel anterior que habíamos visto el half past, que es las horas 30. Entonces tenemos it's quarter past 12, tenemos it's quarter past 3, son las 3:15. Tenemos it's quarter past 2, son las 2, y ahí regresamos al cuarto, quarter past, y de esa manera se traduce. Entonces ahí tenemos cómo nosotros lo hacemos. Entonces ahí, dentro de esta estructura. Ahora, quarter past se utiliza cuando de una hora han transcurrido cuarto de hora, han transcurrido 15 minutos. Pero como les había mencionado anteriormente, hay horas que se encuentran por su movimiento, por su ubicación, obviamente se encuentran con 15 minutos para la siguiente hora. Por ejemplo, cuando nos encontramos con las 2:45. Usted muchas veces nos dice son las 12:45. Si no, dice cuarto para la una. Eso quiere decir que faltan esos 15 minutos para la siguiente hora. Entonces ahí nosotros tenemos otra determinación. Cuando han pasado los 15 minutos, yo utilizo quarter past, pero cuando faltan 4 minutos o 15 minutos para una hora, sí, para la hora siguiente, yo le utilizo la determinación quarter to. Entonces, esa es la determinación. Eso obviamente se traduce, obviamente también como menos cuarto, menos cuarto. Entonces, cuando yo digo quarter past, yo digo, por ejemplo, son las 2:15, por ejemplo. Pero cuando yo le digo quarter to a esas mismas 2:15, yo le puedo decir, por ejemplo, que en este caso falta cuarto para las 3. Entonces ahí digo quarter to 3, por ejemplo. Entonces le estoy diciendo que falta 15 minutos para las 3. Entonces quiero decir que son las 2:45. Entonces es la determinación. Vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo se aplica esta estructura. En este caso sustituimos past, la determinación past, y obviamente ubicamos. Eliminamos past en relación al anterior y colocamos la determinación, en este caso tú. Le colocamos tú y obviamente aquí cambia el significado. Cuando antes decíamos algo así como un cuarto de hora pasado o también ahora decimos un cuarto de hora para la hora siguiente. Por lo tanto, se conformaría de la siguiente manera. Primero tenemos, en relación a la fórmula, tenemos primero it is. Tenemos la conjugación, siempre va a ir la conjugación it is. Luego, igual vamos a tener la determinación quarter to, que está indicando el que falta o cuarto de hora. Y luego, obviamente, la hora a la que nos referimos, a la que falta, nos lanzamos a la siguiente hora. Entonces, la hora de referencia, aquella para la cual falta un cuarto de hora, justamente como lo determina aquí. Entonces, esa determinación siempre hay que tener en cuenta el momento de utilizarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la parte medular que ustedes tienen que tomar en consideración para poder identificar y poder utilizarlo correctamente. Por ejemplo, aquí en la anterior, cuando yo decía quarter past, obviamente significaba, por ejemplo, hablemos del 2 nomás, de las 2 de la tarde. Yo digo, it's quarter past 2, significa que son las 2:15. Pero ¿qué pasa si yo tengo estas dos, obviamente, en 45, las 2:45? Yo le digo, ahí utilizo el quarter to. Yo le digo, it is quarter to, en este caso, 3, porque le estoy diciendo que faltan 15 minutos para las 3. Yendo a la parte estructural, serían las 2:45. Entonces, de esa manera, por ejemplo, aquí tenemos las siguientes estructuras, tenemos los siguientes ejemplos para poder identificarlo. Por ejemplo, yo digo, it is quarter to 12. Dice, faltan 15 minutos para las 12. Entonces, ¿qué horas son ahorita? De acuerdo a esta hora, ¿cómo nosotros podríamos calcular? Si yo le digo 12, que son 12, eso quiere decir que serían las 11:45. Cuando son las 11:45, yo utilizo esta frase, it is quarter to 12. Falta cuarto para las 12. La siguiente yo le digo it is quarter to 3. Significa que son las 2:45. Por eso le estoy diciendo que faltan 15 para las 3.
Si yo le digo it is quarter to two, yo le estoy, en este caso yo estaría teniendo en mi reloj la 1:45. Por eso le estoy diciendo que faltan cuarto de hora o 15 minutos para las 2. Entonces, eso en cuanto a esta utilización. Igual, en cuanto a la ubicación, de acuerdo a la fórmula, primero yo tengo el verbo to be conjugado, obviamente, el verbo to be conjugado. Luego tengo la determinación quarter to, ya no quarter past, sino quarter to. Y por último tengo el número al cual hace referencia, pero nos vamos hasta el siguiente. Entonces, ese obviamente tenemos en la parte final. Obviamente, ahí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos la determinación past. Ya sabemos que tenemos 15 minutos sobre la hora. Pero cuando utilizamos tú, que faltan, ahí vuelta nos faltan 15 minutos para la siguiente hora. Es la característica fundamental dentro de estas estructuras. Vamos a ver a continuación otras horas, en este caso, other times, otras horas. Vamos a ver otras determinaciones. Para el resto de horas aplicamos el mismo principio, lo único que debemos saber es si son los minutos o pasan o no de la media hora o del cuarto de hora o faltan 15 minutos. En función de eso decimos si utilizamos el pas o el tú y cuál será la hora de referencia. Veamos esta información explicada de forma esquemática. Si es antes de y media, contamos cuánto pasa a la hora. Ahí utilizamos la determinación past, como en español 2:20. En este caso sería 20 past 2. Entonces ahí obviamente estamos indicando los minutos que han pasado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo las 2:25, ¿cómo sería? Estamos hablando de, en este caso, 25 past 2. Entonces estoy diciendo 2:25, ¿no es cierto? Si pasan de media hora, contamos cuánto falta para la siguiente hora. Dicho de otra manera, si nosotros observamos, por ejemplo, este reloj, vamos a utilizar, obviamente, la primera determinación past. Cuando utilizamos past, dicho de otra manera, este past nosotros lo vamos a utilizar desde, obviamente, desde las 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De las 6 en adelante, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Obviamente cuando hablamos de minutos, utilizo la determinación tú, porque estoy indicando que faltan, por ejemplo, 30 minutos para las 2, faltan 15 minutos para las 2, faltan 10 minutos para las 2, faltan 5 minutos para las 2 y así sucesivamente. Cuando digo que faltan de determinados minutos para las 2, utilizo la determinación tú. Pero obviamente cuando recién, obviamente es la hora en punto y empieza, qué sé yo, los primeros 5 minutos, los primeros 10 minutos, ahí utilizo la determinación past. Ahí obviamente le dividimos. La mitad del reloj, desde las 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en minutos, utilizamos past. Y de ahí en adelante, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta llegar otra vez al 12, obviamente utilizamos la determinación tú. Eso en cuanto a esta determinación. Le hice una pregunta. Dígame. O sea, en la mañana podemos utilizar pads y en la tarde tú. No, 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 no. Verá, para todas las horas, para todas las horas. Esto es tanto el pas como el tú utilizo yo con minutos, con minutos. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, le tengo la una en punto, por ejemplo. De la una en punto, la 1:05 y utilizo con el pas. Yo le digo, o ahí obviamente los primeros 5 minutos, los 10 minutos, los 15 minutos, los 20 minutos, los 25 minutos, hasta llegar a los 30 minutos y utilizo el pas. De ahí, los 35 minutos, a ver, 30, sí, 30, 35, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, hasta llegar a la siguiente hora, utilizo la determinación tú. Eso en cuanto a esta determinación. Con las horas, no. Las horas ya saben que obviamente para nosotros referirnos, tanto en la mañana como en la tarde, nosotros es igual que aquí en el español muchas veces utilizamos con las determinaciones AM cuando hablamos en la mañana y PM cuando hablamos en la tarde. Ah, ya, gracias, Liz. Esas determinaciones, tanto el pas como el tú, solo se utiliza con los minutos que van transcurriendo sobre la hora.
Han pasado 5 minutos, han pasado 10 minutos, han pasado 15, han pasado 20, han pasado 25, 30 y utilizo el past. Cuando han pasado 35, 40, 45, 50, 55, hasta llegar otra vez a la siguiente hora, ahí utilizo el to. Eso obviamente en minutos. Pero las horas sí no. Las horas son AM y PM. Recordemos que en las horas estructurales nosotros no utilizamos las 13 horas, las 14 horas, las 15, las 16, las 17. No. Nosotros igual en inglés le volvemos a tomar la una, la dos, las 3, las 4, las 5, las 6 y así sucesivamente. No hay esa nomenclatura de horas. Solo esa se le utiliza dentro del inglés para las horas de carácter militar, nada más. Si de pronto alguna otra inquietud, No, listo, ya está entendido, gracias. ya. ¿Alguna de otro compañerito, de pronto, alguna otra compañerita que tenga de pronto alguna dificultad que me pueden hacer en estos últimos minutos, alguna consulta en relación a al material? Sin tener vergüenza, sin tener recelo. Todos estamos aquí para equivocarnos. Nadie, no se pueden quedarse cohibidos y más bien pregunten porque aquí se les puede resolver cualquier inquietud para que no se vayan con vacíos. ¿No? Continuemos entonces en esta última etapa. Obviamente, como en el español, que le habíamos dicho, por ejemplo, las 2 menos 20 que sería 22, two. Obviamente que estamos diciendo son 20 faltan 20 minutos para las 2. Cuando utilizo el to, obviamente ese significa que falta algunos minutos para llegar a la siguiente hora. Cuando yo digo que faltan 20 minutos para llegar a las 2, ¿cuánto sería? Entonces yo diría que es la una, pero obviamente sería más o menos, estaría estipulado, apuntado, déjenme ver aquí, justamente aquí. Reloj. Nuestra hora estaría por aquí. Entonces sería la una y obviamente sería la 1:40, ¿no es cierto? Porque 40 faltarían 20 minutos para llegar a qué? Llegar a las 2. Esa sería la característica fundamental para determinar las horas. Esa es una de las características fundamentales que se utiliza. Vamos en esta última parte que tenemos algunos ejemplos más, por ejemplo, las 2:35. Ojo, tenemos con el 35, ahí utilizo el to. Dice 2:35, it is 25 to 1. ¿Qué estoy diciendo? Que son obviamente cuántos faltan. Faltan 25, faltan 25 minutos ¿para qué? Para la 1. Por lo tanto, son 12:35. Si yo le digo son 8:51, it is 9 to 9. ¿Qué estoy diciendo? Faltan 9 minutos para las 9. Entonces estoy diciendo 8:51 y simplemente solamente restamos. ¿Cuánto falta para las 9? 9 minutos. Entonces nos vamos a la siguiente hora. It is 9 to 9. Faltan 9 minutos para las 9. En este caso, son las 11:13. It is 13 past 11. ¿Por qué con el past? Porque recién aquí tenemos 13 minutos que ha pasado sobre las 11. Entonces, it is 13 past 11. Eso en cuanto a las horas, obviamente, que tenemos dentro de este proceso de clases, de materia que nosotros hemos tenido estructurado, obviamente, para explicarles en esta hora de clase. No es complicado, de pronto a la parte final, cómo utilizar el past y el to, un poquito complicado, pero obviamente solamente hasta seguir un poquito más repasando nada más. El resto es sumamente fácil. Dicho de otra manera, las horas, obviamente, para nosotros poderlas tratar, son 100% secuenciales. Eso quiere decir que nosotros vamos a ir repitiendo lo mismo y lo mismo, lo mismo y lo mismo con cada una de las horas, con cada uno de los minutos. Si obviamente son minutos que van desde el 0 hasta el 30, obviamente yo utilizo, ya saben, el past cuando hablamos de minutos. Y del 30 en adelante hasta llegar otra vez al 0, obviamente utilizamos el to, nada más. Esas son las características fundamentales. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de las actividades en función de este tema. Les deseo que tengan una feliz noche, que sigan en el desarrollo de las clases si tienen alguna otra actividad más y nos estaremos viendo hasta el día de mañana. Que tengan una bonita noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias, Licen. Lice. Buenas noches. Gracias, Licen. Tenga buena noche.